Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y Usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y Usted. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos del dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en este campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él le dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos les dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero reunid el trigo en mi granero. Estamos en Mateo capítulo 13. Entramos a la segunda de las parábolas explicadas en este capítulo. Desde el versículo 24 al versículo 30 va a ser nuestro estudio. En la musicalización del programa, Marcia Córdoba, mi nombre Rubén Herrera, y hasta la hora en punto hacemos Los Originales Bíblicos y Usted. Pero en mi corazón Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y Usted. se ha endurecido a causa de los años que no he estado contigo. He desviado lentamente mi mirada a cosas vanas. Poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado. Me hago el sordo para que puedan pensar que no he escuchado. Pero en las noches me desvelo y no lo niego, envuelto en llanto, porque sé que mi Señor jamás será burlado. He decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma me produce paz y me hace ser feliz.
Señor, ya no resisto. Extraño los momentos, los minutos que yo estuve contigo. Y hoy vuelvo ante tu altar arrepentido. Y me doy cuenta, mi Señor, que no he sido buen hijo. Yo he decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se le acercaron los siervos del dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde tiene cizaña? Y él dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis de ella el trigo. Dejad crecer ambas plantas hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para ser quemada, pero reunid el trigo para mi granero. Estamos en Mateo, capítulo 13, desde el versículo 24 al versículo 29. Es otra parábola, y es otra de las 7 parábolas que va a presentar Mateo en una sección, en la reunión de una enseñanza de estas características. Emplea aquí parte de un verbo griego, el verbo griego homoió. Homoió significa literalmente fue hecho semejante a, o parecido a, o se muestra como. Y este es el comienzo de otra parábola muy similar a la parábola de los terrenos o la parábola conocida comúnmente como la parábola del sembrador. Tiene 2 énfasis principales la narración. Una puede ser la separación entre los buenos y los malos, y esta separación se va a hacer al final de los tiempos. Y en segundo lugar, la relación, el contacto social entre los buenos y los malos antes del juicio final. Los dos van a estar en el mismo lugar, aunque las diferencias no parezcan notarse en principio, al final van a ser bien notables. Estas son las 2 cosas de la parábola que pueden saltar a primera vista, y es lo que vamos a considerar en esta parte del programa. Luego vamos a pasar a una segunda parte que tiene que ver con la explicación de esta parábola de la cizaña. Dentro de esta sección de 7 parábolas, solamente la parábola del trigo y la cizaña y la parábola del sembrador tienen explicación. Parece que es suficiente para que el resto se puedan explicar, habiendo entendido el principio de que se habla, el principio del reino de los cielos y su semejanza. En la primera parábola que vimos, la parábola del sembrador, vimos acerca de la naturaleza del terreno, el corazón donde se siembra la palabra del reino. 4 tipos de corazones diferentes, con resultados diferentes. La actitud del que oye, la actitud del que se expone a la palabra de Dios
y cómo estas pueden ir siendo vistas a partir de los resultados de oyentes, entre los que están en el camino, pedregales, espinos o en la buena tierra. En el programa de hoy nos detenemos sobre esta otra parábola, trigo y cizaña, que en principio nos habla de buenos y malos, de el tiempo de la separación en el juicio final y de la relación que estos mantienen en el entretanto, en el tiempo que todavía no es tiempo de siega. En el próximo bloque nos vamos a detener sobre un aspecto muy interesante. Vamos a entrar dentro de la fisonomía, la apariencia del trigo y de la cizaña, que desde una perspectiva agronómica nos va a dar algunos detalles muy ricos en cuanto a lo espiritual. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Mas Cristo viene a mí, mientras yo espero por su paz, siempre está ahí. Pertenezco a él, mi camino largo estar con él, estar con él hasta partir, estar con él hasta partir. Mas Cristo viene a mí. Estoy completa en él, mi todo es él. Puedo oír su voz, escuchar su voz. Mis ojos él abrió, es clara la razón. Estaré con él, estar con él por siempre. Mas Cristo
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se le acercaron los siervos del dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y se les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid al trigo en mi granero. Esto es Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 al versículo 30. Nos vamos a detener un momento nada más para hablar acerca de la forma del trigo y de la cizaña. Es decir, vamos a entrar dentro de la morfología, el aspecto de esta planta. La semilla, cuando cae, muere, deja de ser una semilla para dar fruto. El fruto de un buen trigo, de una buena semilla, puede redundar entre 30 a 400 por unidad. Esto en cuanto al trigo. En cuanto a la cizaña, desde el aspecto externo es una planta idéntica al trigo, y camuflada entre él, pasa desapercibida. Crece en las mismas condiciones, se arraiga en la tierra de la misma manera. La cizaña se reconoce en el momento de la siega por algunos pequeños y significativos detalles. La diferencia del trigo y la cizaña tiene que ver con el color del grano. En el caso de la cizaña es de color completamente negro, oscuro. En el caso del trigo va a dar un fruto de color marrón y marrón claro, tirando a color oro. En el caso del trigo, el grano va a dar harina, alimento y un sinfín de otros elementos que van a enriquecer la vida del hombre. En el caso de la cizaña, moler y hacer harina de este tipo de grano, lo único que produce es veneno. La harina de cizaña se transforma en un veneno bastante complejo, de manera que este es el resultado final al tiempo de la siega. Un grano de color diferente, negro en el caso de la cizaña, marrón claro tirando a oro en el caso del trigo. Uno es harina para comer, el otro es una harina completamente venenosa. Cuando las dos se presentan con granos ya sobre sus espigas, en el caso del trigo, al llevar fruto, el fruto por su peso acaba inclinando la espiga. Y esto hace que la espiga haga una especie de reverencia y esté como humillada todo el tiempo. Sin embargo, en el caso de la cizaña, su fruto es hueco, por lo tanto estéril,
por lo tanto liviana, y la espiga sigue erguida, porque el vacío de su interior no doblega a la espiga. En la vista del campo, cuando vinieron los segadores, vieron que había cizaña, porque no todas las espigas estaban inclinadas. El peso solamente del buen trigo había inclinado la espiga. La falta de peso o el vacío de la espiga de la cizaña la mantenía completamente erguida. Habían encontrado los segadores que había cizaña por este pequeño y gran detalle, con ya una aplicación espiritual para nosotros. La cizaña es orgullosa, no se doblega por nada, se mantiene derecha sin inclinarse a nadie, es completamente rígida, pero por dentro vacía. Para pensarlo, nos vamos a nuestra pausa. Usted nos acompaña con los originales bíblicos hasta la hora en punto. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Solo le invito a que levante sus manos y diga: quiero estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu tierna voz. Quiero adorar tu dulce nombre, mi Jesús. Te amo, te amo. Yo sé que por tus llagas fui sanado. Sufrir por mí al morir en esa cruz, por mi dolor, por mi salud, inmenso amor, inmenso amor. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí. Sanándome ahora está. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia cambiándome ahora está. Levante su voz y diga: quiero estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu tierna voz. Quiero adorar tu dulce nombre, mi Jesús. Te amo, te amo. Llagas fui sanado. No sé, no te importó sufrir por mí al morir en esa cruz, por mi dolor, por mi salud. Qué inmenso amor, qué inmenso amor. Está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia sanándome ahora está. Que lo digas
respire su presencia que es tan preciosa, tan fuerte en este lugar. Cuánto te amamos y mi refugio, mi esperanza, mi sostén eres tú, Señor. Levante su voz una vez más y diga: y sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia sanándome ahora está. Confiesa. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia cambiándome ahora está. Oh, cuánto amamos, Señor, adorarte con todo nuestro corazón. Extiende tus manos y dile gracias. Oh, gracias, Señor. Y apláudele con todas sus fuerzas y dale gracias. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Le presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los hombres al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él le dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron entonces: ¿quieres que vamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para ser quemada, pero reunid al trigo en mi granero. Estamos en la segunda parábola de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al versículo 30, y es una parábola que también, al igual que la parábola del sembrador o de los terrenos, va a tener una explicación. Estamos recién en la primera parte meditando acerca de características del trigo y de la cizaña. En los bloques anteriores nos detuvimos acerca de algunas particularidades de la cizaña y del trigo. Los dos se levantan y crecen en el mismo campo. Los dos se presentan con las mismas características morfológicas, la misma fisonomía, solo que al arrojar fruto, el fruto de la cizaña es hueco, vacío y de color oscuro, tirando a color negro. Y la harina, producto de este fruto, va a ser veneno, una sustancia tóxica y venenosa. El grano, al estar vacío, la espiga nunca se inclina y siempre va a estar erguida, levantada, digamos orgullosa. En cambio, el trigo, por el peso del grano, va a hacer que en el tiempo de madurez y a medida que va creciendo sobre la espiga, va haciendo que la espiga vaya inclinándose y convirtiéndose en una característica propia, singular, a aquellos elementos que por naturaleza tienen una condición humilde. El trigo, al momento de ser llevado al granero y luego de ser trabajado, se convertirá en harina, y la harina en pan, y será de un alimento indispensable, único y básico para el hombre, para la vida del hombre. En el diccionario Espasa Calpe
se mencionan algunas características del trigo y de la cizaña. Se dice que pertenecen a la misma familia, la de las gramíneas. Esta es una extensa familia de plantas con flor, aunque la flor se confunde en la espiga. La más importante familia del mundo desde el punto de vista económico y ecológico. Todos los cereales cultivados del mundo son gramíneas, es decir, pertenecen a este tipo de familia. Por lo tanto, la importancia económica de este vegetal es enorme. El bienestar de la humanidad depende en gran manera de esta familia de cereales, entre ellos el trigo o el propio arroz. El trigo es uno de los cereales más importantes de la humanidad, cultivado como o para alimento desde los tiempos inmemorables, digamos casi desde el comienzo de la vida del hombre. Casi todo el trigo se destina a la fabricación de harinas para panificación, pastelería, pastas alimenticias, etc. Se elabora con él la cerveza, el alcohol industrial, entre muchas otras aplicaciones. También se utiliza para comida del ganado. En algunos casos, el trigo sirve para elaborar una especie de café en algunos lugares de Europa. Su paja es utilizada también para la elaboración del papel. El almidón de trigo se emplea como apresto para los tejidos. Es decir, el trigo se aprovecha para casi todo, de gran y amplia utilidad. Ahora, en cuanto a la cizaña, este diccionario Espasa Calpe dice lo siguiente: es tan antigua como el trigo. Sus propiedades son totalmente distintas a la del trigo. Se conoce a la cizaña sobre todo por sus propiedades tóxicas. Crece entre los cereales, es muy difícil de extirpar o de eliminar. Su grano es hueco, de coloración negra. Su altura no llega más que 1 metro, mientras el trigo llega a 1,20 metros. Mientras el trigo ha aparecido para producir y dar vida, lo único que produce, sin embargo, la cizaña es ruina, muerte, pérdida de tiempo, y el campo que la posee pierde enteramente su valor. Nuestra última pausa, estamos haciendo los originales bíblicos para usted. Busque lápiz y papel, tenemos aún otros elementos más para contarle y anotar de esta parábola, en la que vamos a concluir con una aplicación espiritual. Es incomparable. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Creador del universo, eterna majestad, te acercaste a nuestras vidas, calmaste la tempestad. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Hemos sido atrapados por tu gloria, abrazados por tu amor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Necesitamos hoy tu gloria, necesitamos hoy tu amor.
¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Creador del universo, eterna majestad, te acercaste a nuestras vidas, calmaste la tempestad. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Hemos sido atrapados por tu gloria, abrazados por tu amor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Necesitamos hoy tu gloria, necesitamos hoy tu amor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Estamos en la parábola del trigo y de la cizaña. Mañana vamos a dar una ampliación de esta parábola y vamos a explicarla, aunque en el Evangelio, casi paralelo a esto y a lo que leímos hoy hasta el versículo 30, a partir de este versículo hay una explicación muy concreta. Conocemos que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Conocemos que el campo es el mundo, que las buenas semillas son los hijos del reino, que las cizañas son los hijos del malo, que el enemigo la sembró y el enemigo es el diablo, que la siega es el fin del siglo o del mundo, que los segadores son los ángeles. Todas esas explicaciones las vamos a tener mañana y está fácil de ver. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son estos que aparecen en el versículo 27? Los que son llamados siervos del padre de familia. Porque el Señor Jesús no mencionó en la explicación de la parábola a ellos. En varias ocasiones hemos escuchado quizás esta porción, esta parábola, siendo predicada, y donde se amonestaba o se culpaba a los que trabajaban para el Señor ante situaciones similares a esta, en la que por dormirse el enemigo aprovechó para sembrar la cizaña. Pero en la parábola en cuestión el Señor del campo no amonesta a los siervos cuando estos vienen a darle a conocer la noticia de que hay cizaña en el campo. Naturalmente, no se puede culpar a alguien de dormir a la hora de dormir. Y es allí donde trabajó el enemigo, a la noche, mientras ellos dormían. No se espera que los trabajadores de un campo vigilen el campo toda la noche. El trabajo de campo se hace durante el día.
Debido a esto, los siervos que personifican los llamados para trabajar para el Señor de la gloria, debo decir que no son culpables, ni son responsables de situaciones adversas que se producen en su entorno. No podemos culpar al hombre, al pastor, al líder, de que se haya mezclado cizaña en la congregación junto con el trigo. Acordémonos, por ejemplo, de Moisés, cuando subió al monte Sinaí, de lo que sucedió en el campamento. Allí también se sembró cizaña cuando Moisés no estaba, especialmente cuando él estaba en la presencia de Dios. Si usted quiere leerlo, esto está en Éxodo capítulo 32. El Señor conoce muy bien nuestra naturaleza. Él nos creó. Él sabe de la necesidad de un sueño reparador para nosotros los hombres. Así que estaría muy lejos culpar a alguien porque se duerme, mientras en la noche viene el enemigo y siembra cizaña. Ahora, estos siervos hicieron saber lo que había en el campo. Es decir, estaban capacitados, estaban preparados para poder discernir. Y vinieron con una preocupación. Señor, ¿hay cizaña? ¿No sembraste solamente buen trigo, buena semilla? Es decir, los hombres de Dios tienen la sensibilidad, la intuición, el discernimiento para poder captar quiénes son buena semilla y quiénes no. Cuál es la buena planta y cuál es la mala planta. Pero su Señor les propuso lo siguiente: por ahora dejen las cosas así, hasta el tiempo de la siega. Y había razones muy valederas. No vaya a ser que tocando a uno de estos cizaña se vaya parte del trigo. La parábola entonces, por ahora en la primera aplicación que le vamos a dar, que no está dentro de la explicación y por qué entonces la estamos dando ahora, tiene que ver con aquellos que están delante de una congregación, aquellos que están a cargo de discípulos, aquellos que pueden percibir que el enemigo ha hecho una obra y que ven en su obra minada por gente que no son de Dios. No hay un dedo acusador para ellos, sino para el enemigo. Y la intención de esta parábola no es hacer sentirle culpable a ellos porque ellos dormían. Sabemos que cuando en la congregación se levantan críticas, juicios, murmuraciones y cosas semejantes, es cuando la cizaña está entrando en acción, comienza a brotar y empieza a dar fruto venenoso. Y parece que va a peligrar la obra de Dios. Ahora, la obra de Dios no peligra en ningún momento. El dueño del campo dijo: dejen así. A veces con cierta impotencia queremos hacer algo respecto de la cizaña, pero el Señor dice: dejen así hasta el tiempo de la siega. El juicio y la separación no es para nosotros los que hacemos la obra de Dios. La separación, de hecho, está a cargo de los ángeles del cielo, quienes van a separar los buenos de los malos. Y el juicio está a cargo de nuestro Padre Celestial. Él es el juez justo. De manera que cuando aparecen estas cosas en medio de nosotros, con paciencia, debemos resignar que nada se puede hacer y que la tarea la va a hacer el final del siglo, el juicio. Hasta aquí llegamos con los originales. Mañana mucho de la explicación de este trigo y la cizaña. En controles, musicalización del programa, estuvo Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Hasta mañana, en el estudio bíblico, si así Dios lo quiere. Estamos compartiendo los originales bíblicos
y usted. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol que jamás ha salido y que solo saldrá para ti. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.